La unidad de la familia humana en un solo rebaño y un solo pastor es una pretensión mesiánica que culminará Cristo. La unión del mundo por la economía y la política, al margen y aún en contra de la ley de Dios, será la efímera hazaña del anticristo. Reciban un cordial saludo. Soy el padre Fernando Cárdenas. Les estoy hablando desde el foyer de Charité. Habíamos comenzado una serie de programas dedicados a San Miguel en estos tiempos actuales. Y dijimos que en este contexto también queremos hablar de los ángeles de las naciones. Y lo que particularmente me anima a hablar de este tema en este momento que atraviesa el mundo entero es precisamente estos conceptos que hoy día hemos venido escuchando con cierta frecuencia. Conceptos que son diferentes, el concepto de globalización y el concepto de globalismo. A esto hacíamos alusión en el programa pasado. Comentábamos que, de acuerdo a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, a la tradición de los padres de la Iglesia, hay un común sentir acerca de la existencia, de la protección que vienen a dar los ángeles de las naciones. En el programa pasado terminábamos haciendo la distinción entre lo que implica la globalización y lo que debe entenderse por globalismo. Son dos conceptos diferentes. Que el globalismo procura, como lo mencioné al comenzar este programa, una unión del mundo con un superpoder transnacional que tiene un ámbito muy amplio, que viene a ejercer influencia mediante legislaciones, leyes, medidas totalitarias y en contra del sentir de una nación. La existencia del ángel de la nación, y lo mencionábamos en el programa pasado, de qué custodian los ángeles de las naciones. El cardenal Jean Danielou escribió un libro muy hermoso que recoge la enseñanza de los padres de la Iglesia acerca de la misión de los ángeles. Y allí el cardenal Danielou afirma que la misión de los ángeles respecto de las naciones concierne ante todo a su protección y su asistencia temporal. Aquí hago un paréntesis de lo que dice el cardenal Danielou. Los ángeles de las naciones son ángeles de las naciones, no de los países. Interesante, porque ya hicimos referencia a este concepto de qué se entiende por nación. Es un conglomerado de personas unidas entre muchas cosas por un lazo espiritual, y que una nación puede existir sin necesidad de tener un país. Y hacíamos alusión, ustedes recordarán, en el programa pasado, al pueblo de Israel.
a los judíos, que los judíos eran una nación, son una nación, pero sin pueblo, sin territorio, sin país, hasta que en 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, se forma el Estado de Israel. Por eso entendamos que los ángeles de las naciones tienen ante todo la misión de proteger y de asistir temporalmente a las naciones, a la nación, al ligamen espiritual, al lazo espiritual que une a una nación. Orígenes le atribuye al ángel de las naciones un papel en el origen de las diversas lenguas. Qué interesante. Ese es uno de los papeles que Orígenes, un padre de la Iglesia, le atribuye al ángel. Sin embargo, la misión del ángel de las naciones es ante todo espiritual. Es decir, sí, el ángel de Colombia, el ángel de Argentina, el ángel de Chile, el ángel de México, viene a proteger a Colombia, a Chile, a México, viene a darle asistencia temporal, pero ante todo su misión es espiritual. Y según algunos autores, y estoy citando al cardenal Danielou, los ángeles de las naciones desempeñan un papel en la revelación natural de Dios. Pseudo Dionisio, recordemos que Pseudo Dionisio es aquel que escribe una obra sobre la jerarquía angélica y distribuye los 9 coros angelicales. De eso ya tuvimos la oportunidad de hacer un programa. Allí pueden llamar a Radio María y preguntar por este programa de los 9 coros angelicales, los serafines, los querubines, los tronos, que Dionisio Areopagita pues no fue el primero y no ha sido el único que ha hablado sobre esto, pero pues es un autor de referencia. Y él menciona que los ángeles encargados del cuidado sagrado de cada nación elevaron a todos aquellos que efectivamente quisieron seguirlos hacia el único principio universal. ¿Qué frase esta? El ángel eleva la nación. Eleva la nación. ¿A qué? Pues abrirse a Dios, abrirse a las leyes de Dios. Los ángeles de Dios asisten a los pueblos, tratando de conducirlos al verdadero Dios, preparando los caminos del Señor. Una misión importantísima. Miren ustedes cómo ante esta idea de unificar todo con un superpoder por encima de las naciones, que esté al servicio es de intereses, decíamos, políticos, burocráticos, económicos. Está el papel del ángel de cada nación que eleva a la nación, la conduce, la asiste, buscando que lleguen al conocimiento del verdadero Dios. Mientras por un lado estos
estos superpoderes transnacionales buscan es construir la Torre de Babel. Los ángeles de cada nación buscan es lo que se ha llamado el nuevo Pentecostés. Un Pentecostés de amor. Un Pentecostés donde se es habitado por la presencia del Espíritu Santo. Es la tarea del ángel de cada nación, llevarnos a nosotros a ese conocimiento y reconocimiento del verdadero Dios. Hay un trabajo de un académico de la Academia de Historia de La Plata, en Argentina, un académico que se llama José León Pagano. Vaya apellido, José León Pagano. Y él tiene una disertación muy interesante sobre los ángeles y las naciones. Y él dice lo siguiente: la unidad del mundo en un solo rebaño y un solo pastor es una pretensión mesiánica que se dará solo en Cristo. Y ahí el papel de los ángeles: llevarnos a Cristo, a que Cristo sea el único pastor de nuestra nación. Hoy día, cuando tantas veces nos hemos visto desengañados, sorprendidos, y un término muy feo, pero traicionados por personas que pensábamos que realmente representaban el sentir nacional y que de un momento a otro lo desconocen y no les importa. Cuando la humanidad se ha lanzado a los brazos de esos leones vestidos de oveja, creo yo que ese sentir de que Cristo, del buen pastor, de un solo rebaño y un solo pastor, el buen pastor, creo que es un sentir nacional en diferentes naciones. Y al lado de esto, o mejor, en el lado opuesto, está la Babel. Y dice este académico: la contrapartida de Babel será siempre Pentecostés, cuando los verbos particulares se entiendan por su unión con el único verbo que es Cristo. Qué frase tan profunda. En la contrapartida está la Babel. Y del otro lado, Pentecostés, cuando los verbos particulares se entiendan por su unión con el único verbo que es Cristo. Y aquí ya nos referimos a Orígenes acerca de una de las misiones que le da a los ángeles de cada nación de formar la lengua de cada nación.
Es interesante. Y al formar la lengua de cada nación no es para construir torres de Babel, sino para unirse con el único verbo que es Cristo. Esto ha sido un papel que los ángeles a lo largo de la historia han desempeñado. Recordemos que San Bernardo hablaba de los 2 libros. Él decía que existen 2 libros, que es la naturaleza y pues el libro de la revelación, la Sagrada Escritura. San Bernardo decía: hay 2 libros para tu alma, la Biblia y la naturaleza. Dios le dio a los judíos la Biblia y a los pueblos gentiles la naturaleza, como libro donde podían leer la revelación natural. Recordemos lo que dice San Pablo, que lo invisible de Dios se puede conocer mediante lo visible de la creación. Es decir, la misión de los ángeles es una misión ante todo espiritual: conducir los pueblos a Dios. Clemente de Alejandría ha enseñado esto, Orígenes lo ha enseñado, en fin, Eusebio lo ha enseñado. La tradición de la Iglesia lo enseña. Los ángeles vienen a llevar a las naciones a reconocer al Dios verdadero. Eusebio de Cesarea escribe: los más antiguos de los hombres no fabricaban ídolos y no servían a los demonios invisibles, sino solamente a aquellos espíritus entre los cuales la Escritura nos dice que fueron distribuidas las naciones. Y es hora de que los griegos reconozcan, dando crédito a sus propios textos, una superstición reciente ajena a la religión de los antiguos. Y en esto, pues Eusebio de Cesarea nos está poniendo de presente, ya desde los primeros siglos del cristianismo, el cuidado que tenemos que tener entre cultivar una sana espiritualidad y una sana y necesaria devoción a los ángeles de cada nación, de caer en una idolatría. Porque este principio al cual me he referido, citando al cardenal Danielou, que la principal misión del ángel de la nación es llevarnos como nación a reconocer al verdadero Dios, a preparar los caminos del Señor. Por eso aquí no estamos hablando de cosas esotéricas, por el amor de Dios. Estamos hablando de cuestiones que aparecen en la Sagrada Escritura, a las que han hecho referencia los padres de la Iglesia. No estamos hablando aquí de prácticas esotéricas que vendrían a ser un alejamiento del verdadero Dios, al reconocimiento del único Señor. Prácticas que no hacen parte de la fe cristiana, de la enseñanza, de la tradición cristiana. Nombres de ángeles, que ¿cómo se llama el ángel de Colombia? Así, ángel de Colombia. Que ¿cómo se llama el ángel de Argentina?
así, ángel de Argentina, que nombres de ángeles no hacen parte, y esto lo dice un documento de la Santa Sede, el Directorio de la Piedad Popular, donde se dice que nombres de ángeles diferentes a San Miguel, San Gabriel y San Rafael no pueden ser invocados. Y pues es un dato también de la revelación bíblica. Solamente tenemos nombres de santos ángeles a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. De ahí que ponernos a invocar que el ángel de Colombia, que el ángel de Brasil, que el ángel de México, con un nombre particular, no hace parte de la tradición cristiana. O comenzar a darle un culto de adoración a los ángeles, que eso es lo que promueve la nueva era, porque el demonio es puerco. Él conoce la importancia y la necesidad que tenemos de invocar, de ser asistidos y protegidos como nación por los ángeles que a cada nación Dios le ha dado, y viene a tergiversar todo esto. En América Latina, al parecer en el siglo XIX, hubo digámoslo así, un movimiento, una iniciativa por parte, en ese momento no había conferencias episcopales, pero por parte de algunos obispos que pidieron la consagración de los países al ángel del país. Esto, por ejemplo, lo hicieron en América Latina, obispos brasileños. En Colombia, en el voto nacional, está el ángel de Colombia. En Argentina también hubo esta iniciativa. En Chile, en la Catedral de Chile, si mal no estoy, en la Catedral de Valparaíso, también está la imagen del ángel de Chile. En México está en la Catedral de Ciudad de México el ángel de México. En fin, hubo una serie de iniciativas en este sentido. En Francia, los obispos también pidieron consagrar el país a San Miguel, y hubo toda una serie de movimientos, de iniciativas en este sentido de pedir, de invocar la protección del ángel de cada nación. Es algo que Dios mismo nos da, y que, vuelvo a insistir, la razón que me ha llevado a mí a hacer este programa es precisamente este tiempo donde se quiere ver la nación como algo obsoleto. El globalismo es el enemigo de las naciones, es el enemigo de esos lazos espirituales que nos unen, y tiene entonces en su agenda, en la agenda globalista, la de crear una serie de entidades supranacionales con una serie de cargos burocráticos que vengan a regir el destino de naciones enteras, pero que son ajenas al sentir nacional. Y esto, decía, pues el demonio viene a tergiversarlo y nos hace olvidar todas estas riquezas de nuestra fe y todas estas armas y ayudas que Dios mismo nos ha dado. Ya desde el libro del Deuteronomio aparece el ángel de las naciones, los ángeles de las naciones, en el libro del profeta Daniel, que
Ya Dios nos viene dando una serie de ayudas y de asistencias para que este lazo espiritual que nos une como nación se preserve y nuestra nación reconozca y se abra al único Señor, al Dios verdadero. No pensemos, y creo que ninguno piensa así, pero pues lo digo, que por el hecho, como a veces se dice, ¿no?, es que somos el país del Sagrado Corazón. Cuidado. No pensemos que porque somos el país del Sagrado Corazón, entonces ya estamos libres de cualquier influencia, de cualquier mal. Es necesario recurrir a la ayuda, a la protección y a la asistencia de estos ángeles. Esta ayuda que, como hemos visto a lo largo del programa, lo viene a dar en diferentes aspectos, en un aspecto de cuestiones temporales, en proteger la nación, en la lengua, según Orígenes, pero su ayuda es más que todo en el campo espiritual, porque las naciones, y esto lo dice un teólogo, Eric Peterson, las naciones son para el hombre contemporáneo un hecho de orden natural. Es algo que consulta lo que es el hombre. Y vemos que hay una guerra en el cielo. Apocalipsis nos narra esto, donde se presenta esta guerra, el libro del profeta Daniel en el capítulo 10, versículo 13, donde el ángel le dice a Daniel: no temas, Daniel, porque fueron oídas tus palabras. El príncipe del reino de Persia me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Aquí, en este texto del profeta Daniel, aparecen los ángeles de Persia, que encuentra una oposición. Es decir, hay una guerra espiritual, una guerra entre estos ángeles que han sido dados por Dios a las naciones para que reconozcan al único Dios, y por el otro lado, los ángeles caídos, los demonios que quieren impedir esta acción de los ángeles. Recordemos que la venida de Cristo, pues, marca la consumación de la historia. San Juan Crisóstomo, él habla que los ángeles de las naciones han sido aquellos que tienen un papel primordial en esa venida de Cristo. Orígenes dice que los ángeles de las naciones
impiden que el espíritu de una nación sucumba. Miren la importancia de invocar a los ángeles de las naciones. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Son muchos los testimonios, las vivencias de personas que han invocado a los ángeles de las naciones en momentos difíciles, conflictivos de una determinada época. Un obispo alemán invocó al ángel de la nación alemana en la época de Adolfo Hitler, pidiendo que el ángel de la nación alemana protegiera a Alemania, pues, de este hombre que se estaba levantando, Hitler. Y para mi agrado y mi sorpresa, como les digo, estoy en el foyer Charité y me encontré que Marta Robán es venerable, fundadora de los foyers de Charité. Ella, pues un milagro eucarístico. Tal vez algunos de ustedes conocen la historia de ella. Ahorita pues no vamos a hablar de Marta Robán, estamos hablando de los ángeles. Un milagro eucarístico, para ponerlo en contexto, mencionó aspectos de su vida, llamada por Juan XXIII como la Santa Catalina de Siena del siglo XX, y funda los foyers de Charité aquí en Colombia. Colombia es el primer país donde se fundan foyers fuera de Europa, y el primer foyer que se funda es en Paipa, por iniciativa de Leticia Vanissenoven. Y Marta Robán, ella francesa, está al sur de Francia y está viviendo lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ella tenía la firme convicción que había un plan de Dios para cada nación. Esto es importantísimo y es algo que casi no se escucha. Así como individualmente cada uno tiene su misión, así cada nación tiene una misión. Entonces esto no es de pelear, esto es de colaborar y de entrar en una comunión. La misión que tiene Colombia pues es rica, importante, pero no agota todas las misiones. La misión que tiene Argentina es rica e importante, pero no agota todas las misiones. Cada nación tiene una misión. Y decía Marta Robán, hay un plan de Dios para cada nación que cada uno debe reconocer a Dios y convertirse, que solamente la oración en definitiva puede acelerar esta conversión. Y a esto es lo que nos ayudan los ángeles de las naciones. A reconocer la misión que como nación tenemos, a reconocerla y a llevarnos a una conversión hacia Dios. Decía hace un momento, no pensemos que ya nos consagramos al Sagrado Corazón y entonces ya buenísimos. No, Colombia necesita una seria conversión. Una seria conversión. Cuando comienza el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Marta
pidió que se organizaran grupos de oración en todas partes. Y ella, el 1 de septiembre de 1939, cuando está comenzando la Segunda Guerra Mundial, ella decía: Dios mío, no esperes, Dios mío, no tardes más. Si aún tardas, ¿acaso moriremos, Señor? Era el gemido, el pedido, el grito de Martha Robán ante esta guerra con unas proporciones y una barbarie nunca vistas. Martha Robán pensaba que Francia no estaba comprometida solamente en un combate militar, sino que este tenía una dimensión religiosa, una dimensión espiritual. Dejemos de pensar que aquí estamos solamente metidos en un combate militar contra el ELN y ahora lo que se llaman las disidencias y todo eso. Hay un combate espiritual. Estamos viviendo un combate espiritual. Las fuerzas, y estoy leyendo una biografía de Martha que se llama Vida de Martha Robán, un signo de amor para el mundo de hoy, escrito por Bernard Perroux. Y Martha decía: las fuerzas contra las cuales se combatía no eran solamente humanas. Un sacerdote exorcista comentaba que en Colombia en algunos momentos el ejército tenía ubicados a guerrilleros, a terroristas. Llegaban al lugar y no encontraban a nadie. Por ahí uno de esos terroristas, no recuerdo ahora el alias, pero tenía un collar que era una protección que le había dado una bruja. Si nosotros estamos pensando que es solamente una cuestión meramente militar o que la corrupción o que... Sí, pero en el fondo hay un combate espiritual. Y miren lo que ella dice: Hitler tenía algo de inhumano y revelaba como un contacto con el infierno. Por consiguiente, la lucha no podía adelantarse solamente mediante las armas, sino que tenía que tener además otra dimensión, y en esta lucha podía participar Martha Robán. La historia nos da numerosos ejemplos de personas que han vivido en esta forma. Por ejemplo, la bienaventurada Ana Catalina Emmerich, Ana María Taigui. Y hoy día, pues Hitler murió. Sin embargo, están las clínicas de aborto. Están hombres que violaron niños, violaron niñas, las obligaron a abortar, reclutaron menores de edad y hoy día están poniendo leyes. Esto es una fuerza y una guerra espiritual. El 5 de enero de 1940, Martha Robán escribe: Dios mío, que mi sangre, que es la de Jesús, cubra toda la tierra, inundando con ella en especial a esta Francia que amas. Oh Dios mío, pero da la victoria a los hombres sobre el demonio, sobre el infierno entero, no por la fuerza de las armas, sino por una donación de tu corazón. Tu gracia divina, danos tu luz, Señor, danos la paz entera.
completa, definitiva, que imploraremos sin cesar hasta que la obtengamos, hasta que nos la concedas. Sí, Padre, es la paz divina y definitiva la que te pido, la que solo tú puedes inculcar en todas las almas, que solo tú puedes dar al mundo. Y dentro de este combate espiritual que ella vivía y sentía, y que estaba muy unida al Papa de ese entonces, Pío XII, que Adolfo Hitler lo quería secuestrar, ella esperaba de Dios lo que ella llamaba un milagro de amor, que ese milagro era una intervención de Dios a favor de la paz. Este milagro de amor, Marta lo pedía, y lo pedía por medio de Nuestra Señora. Y ella decía que obtuvo la certeza de ese milagro de amor, pero es necesario que oremos. Nuestra Señora ya nos dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Ya lo sabemos, pero es necesario que oremos. Ella escribía a Marta Robán, día y noche sigo ofreciendo mis sufrimientos para conseguir el fin de la guerra, el milagro del amor. Ella suplicaba a Dios que salvara a su país y le devolviera su verdadero rostro. Los alemanes van a invadir Francia, la van a dividir. Al salir de Francia había un plan para destruir todo París. Era realmente algo satánico. En 1943, ella escribe, Dios mío, he dicho sí y lo repito nuevamente. Sí, Padre, hasta la consumación suprema de tu divina voluntad me ofrezco toda entera por cada nación. Y oraba a los ángeles de las naciones para que la gracia de Dios tocara al mundo entero. Y decía así Marta Robán, Dios mío, manténles dentro de tu amor, mantén a Francia en tu amor, consigue el amor de todas las naciones y todas las almas. Es lo que hemos venido hablando, el papel de los ángeles de las naciones para llevarlos a reconocer a Dios. Para que nos rindamos ante Dios. Para que reconozcamos el señorío de Dios. Marta Robán le reza a los ángeles de todas las naciones para que la gracia de Dios tocara el mundo entero y que se mantuvieran dentro del amor de Dios. Y ante esto, pues, tuvo un combate espiritual donde era atacada por el demonio. Fue golpeada, sacudida. El demonio la golpeó contra una cómoda que tenía cerca de su cama. Le rompió costillas. Y Marta, cuando el demonio durante las pasiones, porque Marta Robán sufrió la pasión de nuestro Señor, pues ofrecía toda esta sangre por la paz del mundo y pidiéndole a los ángeles de las naciones.
Y ella pronostica que había unos barcos que zarparían para Noruega, que no partirían, que había traidores dentro de los aliados, y suplicaba a los ángeles de las naciones. Después los alemanes van a ser derrotados, van a abandonar Francia. Y es que los ángeles son servidores de Dios. Y por eso hay que orar para que la nación de cada uno de nosotros cumpla la misión a la cual está llamada. Hay un juicio a las naciones, habrá un juicio a las naciones. Porque los ángeles, ellos conservan intacta el deseo de Dios en el momento en que creó todo. Y los ángeles se someten plena y espontáneamente al reino de Cristo. Y es a esto a lo que los ángeles nos vienen a llevar, de conducirnos a Dios, de preparar los caminos del Señor. Y ante esto está la idolatría. La idolatría que aleja de Dios. Pensemos, por ejemplo, en ese libro que se llama Los brujos de Chávez. Hugo Chávez inundó Venezuela de brujos. Y estamos viendo esa batalla espiritual. Porque todas las gestiones, las presiones internacionales, y no caen. Hay que orar. Hay que orar a los ángeles de cada nación. Porque los ángeles encargados del cuidado sagrado de cada nación elevaron a todos aquellos que verdaderamente quisieron seguirles. Y Pseudo Dionisio menciona, por ejemplo, a Melquisedec, que tuvo un amor tan grande por Dios y que no fue el sacerdote de los falsos dioses, sino del Dios altísimo y verdadero, pues los conocedores de la sabiduría divina no se han contentado con llamar a Melquisedec amigo de Dios, sino que también lo ha llamado sacerdote, para marcar que su papel no fue solamente el de convertirse personalmente al verdadero Dios, sino también el de conducir a los demás en la ascensión espiritual. Este es el papel del ángel de las naciones. Y a esto nos llevan, que viene a constituir todo esto en lo que se conoce como, o lo que se podría llamar como una teología de la historia de las religiones, que lo presenta, por ejemplo, Eusebio de Cesarea. Aquellas naciones que han reconocido al Dios verdadero. Pensemos en una Polonia, en una Hungría, en estos momentos. Y nuestros países, nuestras naciones. Hay que orar al ángel de cada una de nuestros países para que nuestras naciones cumplan la misión y tengamos este único pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un momento
donde se nos viene a querer colonizar ideológicamente, con cosas que no hacen parte del sentir nacional. Se nos quiere imponer una agenda globalista que no consulta ni los intereses, ni los deseos, ni las reales necesidades de lo que es nuestra nación. Y ante esto, el arma que Dios nos ha dado, la ayuda que Dios nos ha dado, entre el rosario, la Eucaristía, las visitas al sagrario, los ángeles. Seguiremos hablando del papel de San Miguel y de los ángeles en estos tiempos actuales. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.